Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr. Yo soy Leo da Silva y bueno, hoy yo estoy aquí para presentar un poco qué es este CMS híbrido, qué es este escenario híbrido, estas arquitecturas híbridas que, bueno, yo veo como los nuevos, entre comillas, headless. Bueno, tenemos el chat acá, entonces cualquier pregunta, duda, porfa, dime si mi audio o la pantalla no está como compartiendo, porfa, solamente pueden decirme acá en el chat. Déjame abrir acá para estar acompañando. Bueno, entonces, un poco más adelante, bueno, por mi acento ustedes deben ter percibido, pero bueno, yo soy acá de Brasil. Yo vivo en el interior de São Paulo, del estado de São Paulo, acá en Brasil. Bueno, yo he empezado a desarrollar hace bastante tiempo, desde cuando yo era como niño. Mi papá trabaja con los computadores en aquella época, entonces no era algo tan común como es hoy. Entonces, desde niño yo empecé a hacer mis programaciones, mis sitios web en HTML. Y de ahí, bueno, hoy yo creo que yo he estado en Aqua por como 3 o 4 años. Y desde entonces yo de verdad me he encantado con todos estos temas de Drupal. Yo no conocía Drupal en el pasado y desde cuando yo ingresé en Aqua yo he como conocido y a mí me encanta todos los días. Yo creo que la flexibilidad y bueno, por supuesto toda la comunidad que es muy fuerte en todo el mundo, pero también acá en toda Latinoamérica, eso me encanta todos los días. Y bueno, cuando yo no estoy haciendo mis desarrollos, trabajando, a mí me gusta mucho correr. Entonces, bueno, yo creo que es un poco como yo puedo como relajar un poquito. Entonces, a mí me encanta correr. Yo quería este año correr un maratón, pero bueno, la pandemia no nos dejó viajar. Entonces, de ahí yo no pude como entrenar y de ahí, bueno, por entender las cosas, e incluso yo estoy un poco gordito, entonces yo tengo que regresar a los entrenamientos. Pero bueno, hablando, yo creo que antes de hablarmos del híbrido, que es este híbrido, que es el nuevo headless, yo creo que es importante también comentar respecto de las arquitecturas posibles que se puede lograr con CMS y obviamente con Drupal. Entonces, bueno, no sé, pero acá en Brasil está al mediodía, entonces ya estoy con hambre y ver esta imagen acá me preocupa aún más. Pero tenemos el escenario, obviamente, el monolítico o tradicional de los CMS. Sí, básicamente, mirando las definiciones, cuando hablamos de monolítico es pensar que todo el back-end y el front-end están juntos y ellos funcionan como solamente un único sistema, una única plataforma, están todos conectados juntos. Y de ahí tenemos el escenario headless, sin cabeza para algunos, o decouple también, como algunos llaman. En este escenario, básicamente tenemos apartados estas capas, estos sistemas y estas plataformas. Entonces es pensar que yo tengo los contenidos en mi repositorio, en este caso, por ejemplo, Drupal, y yo voy a tener como todo mi front-end, mi layout, mi UI, mi UX, hecho en JavaScript, en React, y Angular, Vue, bueno, todas estas tecnologías. Y en el fin del día, yo necesito de una conexión, ¿sí? Y la conexión usualmente se hace a través de los microservicios, a través de apps, a través de RESTs, ¿sí? Entonces, en el fin del día, obviamente cuando se fundó Drupal, solamente teníamos como el modelo monolítico, como todas las otras aplicaciones web. Y de ahí, yo creo que por la necesidad del mercado, bueno, JavaScript es la tecnología o mejor, el lenguaje de programación que más crece en el mundo. Algunos les gustan, otros no, pero es el lenguaje que más crece. Y de ahí también hay esta necesidad de tener
estos CMS headless para que, bueno, los equipos, los desarrolladores nuevos de JavaScript puedan lograr sus cosas muy buenas en JavaScript y de ahí, obviamente, consumir todos los contenidos en Drupal, sí, o en el CMS. Entonces, acá solamente una definición, esta es una definición de Gartner, básicamente de qué es o que ellos consideran como un headless CMS, y de ahí algunas cosas importantes. ¿Quién hace estos headless? Entonces, bueno, tenemos ahí empresas bastante conocidas como Contentful, ContentStack, tantas otras, y por ejemplo, creo que Contentful, si no estoy equivocado, es la más antigua, y bueno, ellos fueron fundados en 2011. Sin embargo, Drupal tiene mucho más tiempo. Pero en 2012, bueno, toda la comunidad Drupal y creó la iniciativa ya pensando en servicios REST, en crear toda la tecnología, la arquitectura de Drupal, ya en Drupal 8 con servicios REST. Entonces, bueno, un año después de Contentful, la comunidad ya empezó a trabajar en este tema, obviamente con la ayuda de todos, con la ayuda de Acquia también, a través de Dries, y eso es un poco de un diagrama que yo pude encontrar en el blog de Dries. Entonces ya el camino que estábamos yendo, que Drupal estaba yendo con relación a estos CMS headless, ¿sí? Y bueno, en 2015 tenemos ahí el Drupal 8, el lanzamiento del Drupal 8 ya con estos, pensar que Drupal ya es un CMS headless de caja. Entonces algunas personas piensan que Drupal no puede ser headless, pero sí, por supuesto que sí. Sin embargo, una cosa que nosotros hemos visto acá en Acquia de algunos clientes, y bueno, yo creo que ahí con destaque también para algunos expertos de la industria, es comentando que el headless es muy bueno, pero quizás no es para todos, ¿sí? Hay algunos riesgos, eso depende un poco de la madurez de los equipos de tecnología, de las empresas, para tener como muy bien esa estrategia de tecnología, ¿sí? Entonces, IDC, por ejemplo, mismo Gartner, ellos también comentan que, mira, tener la estrategia solamente headless o headless only quizás puede ser un problema en el futuro. Y eso es algo que hemos visto. Tenemos un cliente bastante grande acá en Brasil, donde ellos hicieron en el pasado todo su front-end en React con un otro CMS. Y de ahí ellos migraron este CMS para Drupal, pero obviamente les gustaría de tener todo su React, sus aplicaciones de React, reusarlas y reaprovecharlas. Y bueno, ellos crearon toda esta arquitectura headless, donde el contenido estaba en Drupal y el front-end estaba en React. Sin embargo, hoy el desafío de ellos es que el equipo de marketing, de mercadeo, no puede tener como un buen preview de los contenidos. Entonces, esa es una empresa de health, de salud, y bueno, en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, ellos querían crear un par de páginas informativas sobre la pandemia, sobre el COVID, y de ahí era algo muy rápido, ¿sí? Entonces, ellos no podían como crear páginas muy rápidas porque siempre dependían de tecnología, de desarrolladores. Entonces, eso, en este caso, para ellos causó un problema, ¿sí? Entonces, en este momento, ellos están volviendo para el CMS tradicional con un poquito de híbrido y vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, eso yo creo un poco por este tema de madurez de las compañías, pero también, obviamente, ¿quién hoy son los dueños, son los responsables por los contenidos? Yo creo que en el pasado éramos nosotros los desarrolladores, pero no más. Sí, entonces el equipo de negocios, el equipo de mercadeo, hoy ellos son los responsables, los dueños de los contenidos y toda la estrategia de contenido. Y obviamente ellos quieren tener como esta independencia y crear todas las cosas que ellos quieren. Y bueno, nosotros desarrolladores podemos crear como las integraciones, las cosas, entre comillas, más complejas que a nosotros nos encantan. Entonces, bueno, avanzando un poco, tenemos este escenario monolítico, todas las cosas están como juntas, como si fueran espagueti. Tenemos este escenario headless, donde las cosas están más apartadas y se comunican entre sí a través de APIs, de microservicios. Y bueno, tenemos el escenario híbrido. Yo pienso que este híbrido es como si fueran como una lasaña, ¿sí? Porque en el fin del día se ponen capas y capas de distintas aplicaciones. Entonces, es pensar que tenemos como base de esta arquitectura el Drupal, el CMS, y tenemos, sí, por supuesto, un poco del front-end en este CMS. Sin embargo, si yo quiero tener una pieza de mi sitio
que sea un componente JavaScript. Bueno, es este el escenario híbrido. Yo puedo poner estos componentes JavaScript juntamente con el CMS, pero vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es pensar que este no es es decir, entre comillas, un ejemplo, una aplicación de un CMS monolítico tradicional. Bueno, todas las cosas que tenemos acá, las imágenes, los textos, estos componentes, son componentes hechos en Drupal, son componentes hechos en el propio CMS, ¿sí? Y de ahí, obviamente, tenemos el escenario headless. Bueno, en este escenario headless, tenemos los contenidos en Drupal, sí, y los contenidos pueden ser como imágenes y textos, pero los usuarios usualmente no acceden a este Drupal, sí, entonces son como contenidos crudos, es decir, sí, no hay acá mucha, como yo puedo decir, mucha preocupación con el tema visual. Y estos contenidos son como expuestos a través de APIs de Drupal para aplicaciones en JavaScript. Pueden ser aplicaciones mobile, pueden ser aplicaciones web, pero en este caso React y Angular en JavaScript. Y de ahí se puede como montar estos web components, ¿sí? Entonces, en el fin del día, hay ahí esta conexión y esta comunicación entre los aplicativos o las aplicaciones en JavaScript con los componentes en Drupal, los contenidos en Drupal. Pero bueno, ¿qué sería el escenario híbrido del fin del día? Entonces, pensando un poco acá, en el escenario híbrido, bueno, es casi la misma cosa. Sin embargo, hay algunas cosas distintas acá. El tema principal es que aún en el escenario híbrido, aún tenemos todos los componentes del Drupal, del CMS. Entonces, yo voy a tener el menú de Drupal, quizás un hero banner de Drupal. Entonces, yo aún tengo estos componentes de Drupal. Sin embargo, es pensar que, vamos a pensar que dentro de mi sitio, dentro de mi aplicación Drupal, yo voy a tener como, no sé, una lista de alumnos, una lista de clientes, una lista de pólizas, de seguros, por ejemplo. Y estos componentes usualmente son componentes que se comunican, que son componentes JavaScript, son web components, que se comunican con otros sistemas. Incluso tenemos esta flexibilidad, ¿sí? Entonces, efectivamente, es el escenario que tenemos como una empresa de seguros acá en Latinoamérica, donde el sitio está hecho en Drupal, ¿sí? Entonces, si el equipo de mercadeo, no sé, empieza mañana una campaña con Neymar para promover sus seguros, ellos van a crear banners, van a poner cards, van a poner textos informativos. Sin embargo, vas a pensar que en este portal ellos tienen como una lista de sus clientes, una lista de las pólizas de los corredores. Y esto, bueno, quizás no hace sentido hacer eso en Drupal. ¿Y por qué? Bueno, quizás yo quiero reaprovechar esta lista, este componente en otros sistemas. Y fue efectivamente que ellos hicieron. Entonces, crearon estos componentes en React que busca esta lista de clientes en un sistema interno de ellos, un sistema customizado de ellos y lista todos los clientes. Entonces, en el fin del día, yo puedo tener, bueno, como los gringos dicen, lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Porque yo puedo permitir que mi equipo de mercadeo pueda acceder al Drupal, cambiar las imágenes, cambiar el menú, cambiar incluso el layout, vamos a ver más adelante, de Drupal. Y bueno, si yo quiero poner ahí un componente que es una lista, es un web component JavaScript, yo puedo usarlo de la misma manera que yo uso una imagen o un banner. Y yo creo que además de eso, cuando pensamos que tenemos estos componentes JavaScript, el equipo de desarrollo está trabajando de manera independiente, en paralelo con el sitio. Sí, en este caso que yo comentaba de esta empresa de seguros, habían como dos equipos, uno enfocada en el CMS, sí, en la parte de UX, de UI, con toda la estrategia y el recorrido del cliente en su portal, y otro equipo de desarrollo 100% enfocado en las integraciones. Sí, ellos como caminaban en paralelo, y bueno, había como un slot, es pensar que había un slot en el sitio que era un componente JavaScript. Bueno, una vez que está listo, ellos van a pasar a ya tener las nuevas funcionalidades de este componente JavaScript, porque en el fin del día es un componente apartado del CMS, ¿sí? Entonces eso es algo bastante interesante que ellos pudieran lograr. Entonces, solamente como un ejemplo acá, yo me olvidé de pasar aquí. Entonces, aún hablando de headless, este es un caso que tenemos con Drupal y ese está como también con Akka, alojado en Akka. Es el caso del metro de Nueva York.
ellos tienen como escenarios headless y tradicional. Entonces, este sitio acá es un sitio donde se puede como buscar los horarios, los timelines de los carros del metro. Es un sitio que está en Drupal. Pero esta información también está disponible para estos kioscos digitales, estos digital signages que se puede ver en las estaciones del metro. Sí, entonces, bueno, su tren va a llegar en 3 minutos. Entonces, esta información está en el Drupal y de ahí empujamos para estos kioscos digitales. Obviamente no tenemos un servidor Drupal en cada carro, básicamente hay algunos beacons que envían estas informaciones para Drupal que expone, envía esta información para estos digital signages para que se pueda presentar eso en las estaciones del metro. Y cuando nosotros hablamos del CMS híbrido, hay un caso bastante interesante de Singer.com. Entonces, ellos crearon efectivamente un CMS híbrido, ¿sí? Entonces, cuando accedemos al sitio de ellos, es un sitio en Drupal. Sin embargo, cuando pensamos que tenemos como los productos, los precios, si hay productos y como disponibles, esas cosas son componentes JavaScript, ¿sí? Entonces, déjame acceder acá, yo creo que puede ser bastante interesante. Entonces, la gran mayoría de cosas que vemos acá son básicamente Drupal, ¿sí? El frontend es Drupal. Pero si pensamos acá, por ejemplo, estos son productos que son cargados a través de componentes JavaScript, ¿sí? Entonces, quizás yo voy a tener como un componente acá JavaScript que va como cargar todos los bestsellers de Singer. Y estas informaciones básicamente son cargadas desde apps, ¿sí? Yo creo que ellos usan allá Commerce Tools como su plataforma de commerce y de ahí hay esta comunicación en tiempo real, y de ahí ustedes pueden como escoger en tiempo real, de manera sincronizada, ¿sí? Esa es una opción de arquitectura. Se puede, como estos componentes van a buscar esas informaciones en Commerce Tools y presentarla a los usuarios. Y eso es algo interesante porque yo me acuerdo que tenemos un caso con Wilson Sports, de los artículos de deportes, donde es pensar que, no sé, yo tengo ahí una campaña con Rafael Nadal, por ejemplo. Bueno, yo quiero hablar de Rafael Nadal, qué ha hecho, cómo está su temporada de entrenamiento y cosas así, como se fuera el blog, ¿sí? Para los aficionados de Nadal, bueno, es una buena página, pero vamos a decir que Wilson mañana va a lanzar un producto específico y especial de Rafael Nadal. Bueno, yo puedo poner ahí, en este blog, en esta página que tiene informaciones de él, básicamente información de este producto y obviamente un botón para que yo pueda añadir este producto a mi carro, ¿sí? Entonces, esa es un poco de la ventaja, es crear, entre comillas, un commerce contextualizado, como llamamos, ¿sí? En este caso, yo estoy comentando de e-commerce, pero eso pueden ser como portales de atención al cliente, puede ser un par de otras cosas con esta arquitectura que se puede lograr, ¿sí? Entonces, este caso de Singer me parece bastante interesante. Avanzando un poco acá, incluso este es una arquitectura de referencia, si no estoy equivocado, de este caso, no sé si es de Singer o de un otro cliente, pero básicamente un poco que se puede armar con la arquitectura, ¿sí? Es pensar que nosotros siempre tenemos como distintos responsables por mantener todo el ecosistema digital. Tenemos personas enfocadas en la parte de e-commerce, promociones, campañas, descuentos. Tenemos personas enfocadas en contenidos, cómo traer mis usuarios a mi sitio, como vimos el caso de Singer, cómo optimizar mi SEO, cómo crear un sitio responsivo, cómo crear un sitio que se pueda como cargar mismo que mi internet no está tan buena. Y obviamente yo tengo mis desarrolladores que van a enfocar en las integraciones, van también a enfocar quizás en crear todo un UI y UX muy bueno para que mis usuarios se queden más tiempo en mi sitio. Entonces, son distintos responsables ahí en este todo ecosistema y yo pienso que es importante tener ahí personas y sistemas que se puedan hablar entre ellos, ¿sí? Y funcionen bastante bien, ¿sí? Y de ahí, pensando en Drupal, eso yo creo que es una de las grandes ventajas de la bondad de Drupal de ser una herramienta open source, una herramienta 100% abierta, ¿sí? Abierta en todos los sentidos, de tener como más de 44,000 módulos, de tener apps para todo que se puede hacer a través de la interfaz. Entonces, eso es un poco que yo veo de cómo Drupal puede funcionar muy bien en este escenario, como yo comentaba,
una solución de commerce que efectivamente no hay codificación acá, solo para los responsables de mantener toda la lista de productos. Hay la parte de Drupal, donde el equipo de marketing, de mercadeo, de contenidos va a crear contenidos, quizás cambiar un poco el layout. Y también, obviamente, el equipo de front-end que va a ir codificar, hacer todas las programaciones para que tenga ahí en el fin del día como el sitio bastante bonito, bastante bueno, que funcione bastante bien, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ahí una demo para presentar un poco de cómo nosotros podemos crear eso, no solamente con cómo podemos crear un sitio, una aplicación Drupal en este escenario híbrido, pero también con algunas herramientas que hemos usado acá en Acra que se puede acelerar aún más la creación. Y yo pienso también que como el mantenimiento de los sitios en Drupal, cuando hablamos de la parte de layout y de contenidos, ¿sí? Entonces, bueno, déjame empezar, yo voy a empezar del comienzo, ¿sí? Como decimos acá en Brasil. Yo he creado como este componente acá. Este es un componente que está local acá en mi computadora. Es un componente bastante sencillo, un poco feo, es decir, básicamente yo he creado acá una tabla que va como buscar un servicio REST en la internet. Básicamente va a renderizar esta tabla acá en una página HTML. Bastante sencillo, si no hay ningún segredo acá. Yo he creado eso en React, ¿sí? Y bueno, mi reto era, bueno, ¿cómo yo puedo usar esta tabla en un sitio web? ¿Sí? Un sitio en Drupal. Bueno, y de ahí yo tengo este sitio web. Este es un sitio web que está como alojado en Aqua. Es un sitio que usamos acá en Aqua para demostraciones, ¿sí? Y solamente una cosa distinta, es un sitio que está en Drupal 9, sin embargo, este sitio, él usa la herramienta de Aqua que se llama Site Studio, ¿sí? Es incluso un sitio que es público, useaqua.com, entonces ahí ustedes pueden acceder. Y es un sitio que está completamente hecho en Site Studio, ¿sí? Entonces, no sé, tenemos algunos casos acá, déjame hacer un clic en este caso, básicamente acá yo estoy con redireccionamiento, pero no sé, déjame hacer un clic acá en cómo funciona, solo para que puedan ver. Es un sitio bastante sencillo en Drupal. Sí, entonces, bueno, yo tengo acá algunas animaciones, algunos GIFs de cómo funciona este Site Studio. Y bueno, como estamos acá, esta imagen acá es básicamente cómo funciona este Site Studio, ¿sí? Con el Site Studio nosotros creamos un conjunto, una librería de componentes que de ahí ustedes pueden, a través de drag and drop, usar en su sitio Drupal, ¿sí? Entonces, una vez que yo voy a hacer el drag and drop de estos componentes, bueno, yo voy a empezar a montar mis páginas, ¿sí? Pero en el fin del día, estas que hace Site Studio, pero esto aún no es híbrido, ¿sí? Y bueno, volviendo, mi reto acá era traer aquel componente React para dentro de este sitio Drupal. Primeramente, ¿qué nosotros hicimos? Entonces, no sé si ustedes conocen, hay como módulo de Drupal llamado Component. Hay otros, yo no me acuerdo el nombre de un antiguo, yo creo que se era PDB, algo así, pero yo he usado este módulo que se llama Component. Este es un módulo que fue creado, bueno, tenemos algunas personas de Aqua que están como manteniendo este módulo que es muy bueno y básicamente, ¿qué él hace? Bueno, una vez que es recordar que yo tengo este componente en React en mi computadora. Entonces, ¿qué yo necesito hacer? Yo necesito crear como un módulo Drupal, ¿sí? Yo necesito tener esta descripción, este archivo YAML, como en esta estructura, y de ahí relacionar mis archivos a JavaScript. Una vez que yo pongo eso dentro de mi codebase de Drupal, a través de este componente, va a pasar a entender, por ejemplo, que este archivo, este componente JavaScript es básicamente un nuevo bloque de Drupal, ¿sí? Bueno, ¿qué yo quiero decir? Déjame acceder acá. Este es mi JavaScript, es un JavaScript bastante sencillo, no hay nada muy complejo acá. Básicamente, yo estoy llamando un servicio, y este servicio va como renderizar una tabla en tiempo real, ¿sí? No hay mucha cosa que decir acá. Y como yo he como creado un archivo YAML en aquella estructura de aquel componente, cuando yo voy a volver aquí a mi sitio en Drupal, ¿sí? Déjame acceder acá en la parte de blocks.
Tipos de blocks. En verdad está en español, siempre me acuerdo en inglés, yo creo que es diseño de blocks. Entonces, acá en diseño de blocks, yo creo que se llama Docs. Básicamente, este es mi componente, ¿sí? Entonces, yo, a través de este módulo de Drupal que se llama Components, mi web component en JavaScript va a pasar a ser como renderizado y exhibido acá en Drupal como si fueran como blocks, ¿sí? Sí, eso es bastante sencillo. Entonces, como pueden ver, incluso este bloque es de un tipo component que es aquel mi JavaScript. Bueno, ¿cómo eso se queda en el fin del día? Entonces, yo tengo acá esta página que se llama Docs y es básicamente una página ahí que está en Drupal. Pueden ver el menú, el footer, el header y esta tablita básicamente son mi web component en JavaScript. Entonces, acá es un poco distinto porque yo estoy como usando una otra app, en otro microservicio que básicamente me busca todos los documentos que yo tengo en portugués y en español. Y básicamente yo hago esta renderización acá, es bastante sencillo. Pero esta tablita acá que vemos, eso efectivamente es un componente JavaScript, ¿sí? Y vamos a decir que, bueno, yo soy del equipo de mercadeo, yo quiero agregar acá un banner, porque esta página está muy sencilla, yo quiero agregar alguna cosa. De ahí, yo puedo usar Drupal, el Layout Builder, o yo puedo usar el Site Studio, ¿sí? Entonces, el Site Studio yo tengo esta funcionalidad de Page Builder, que de ahí me permite, como en tiempo real, agregar nuevos componentes, ¿sí? Entonces, acá yo tengo este Hero Banner, entonces déjame agregar a él. Todos estos componentes que se pueden ver del lado izquierdo acá son componentes que ya hacen parte de mi biblioteca, ¿sí? De mi Design System. Entonces, básicamente el Site Studio funciona a través de Design System, entonces yo tengo un par de componentes que yo puedo usar acá, ¿sí? Y de ahí, no sé, es decir, que además de eso yo quiero, que yo voy a hacer este Hero Banner. Yo creo que tengo un mejor acá como un template, déjame ver. Yo me acuerdo que había un otro banner, pero yo creo que estoy equivocado. Bueno, quizás ese es un poco mejor. Sí, yo voy a hacer un drag and drop en él acá, lo que es más visual. Bueno, y de ahí tenemos como mi componente. Déjame poner arriba para que mi tabla esté abajo. Bueno, y obviamente no voy a tomar el tiempo de ustedes, pero obviamente aquí yo puedo editar este componente. Y hay dos tipos de edición. Yo puedo básicamente agregar contenidos, entonces poner una imagen de background, cambiar el texto, ¿sí? Entonces yo tengo aquí algunas opciones, pero el Site Studio hay algo bastante interesante acá, porque yo puedo también configurar el comportamiento de este componente. Es decir, yo quiero que sea como 100% de tamaño en la parte vertical, yo quiero que tenga una margen para arriba, para abajo, del lado izquierdo, derecho. Bueno, el Site Studio básicamente te permite hacer todas las configuraciones de HTML y CSS de manera visual, ¿sí? De ahí tú puedes como exponer estos comportamientos para que el usuario de contenido de marketing pueda decidir o no. Tú puedes como definir como un desarrollador, como una persona de front-end, y todas las veces que van a usar este componente va a tener como una margen abajo a él, ¿sí? Entonces, él no permite que el equipo de mercadeo, de contenido, pueda cambiar esta información. Entonces, el Site Studio puede ser bastante interesante en este aspecto. Pero bueno, yo voy a hacer un save acá. Y de ahí yo voy a salir de este modo de construcción. Y bueno, básicamente yo tengo mi página acá, bueno, con la tablita hecha en JavaScript, en React, ¿sí? Entonces, en el fin del día, eso es como funciona el escenario híbrido, ¿sí? Yo tengo el mejor de los dos mundos, ¿sí? Yo puedo tener todas las capacidades, las bondades de Drupal para agregar componentes. Yo estoy usando Site Studio, pero en Layout Builder funciona de la misma manera, básicamente funciona igual. Obviamente no tiene esas ventajas del Site Studio, pero el término de arquitectura híbrida funciona igual. Y de ahí se puede agregar estos componentes, se puede agregar imágenes, contenidos, y como parte de mi página, básicamente yo tengo un web component que es hecho en JavaScript.
Acá algo interesante, déjame incluso abrir acá el archivo YAML, que es el módulo. En este caso, por ejemplo, yo estoy cargando esta tablita, que es un archivo JavaScript, acá en mi codebase en Drupal. Sin embargo, yo puedo cargar estos JavaScripts también a través de CDNs. ¿Sí? Entonces, es pensar que este componente, que es esta tablita acá, está como alojado en un CDN externo, no sé, en CloudFront, en Akamai. Entonces, no necesariamente yo tengo que tener mi JavaScript dentro de mi codebase en Drupal. Entonces, yo puedo tener esto como fuera y de ahí, es decir, extender aún más esta independencia de los equipos. Sí, porque bueno, yo no necesito, como por ejemplo, un arquitecto Drupal como para evaluar mi código, hacer las pruebas, para lanzar mi nuevo componente JavaScript. Bueno, si hay una referencia externa a un CDN, bueno, si el equipo de JavaScript ha garantizado que el código está bueno, dale, eso es que necesita hacer, y de ahí va a pasar, solamente necesita limpiar el cache del CDN, y bueno, la nueva versión del JavaScript va a ser cargada. Entonces, eso puede ser aún más interesante porque va a tener como la independencia. Y solamente para cerrar acá, dejar como algunos minutitos para dudas, mismo que tenemos, eso era un desafío que yo tenía. Si ustedes acuerdan, la intención acá era como traer aquella tablita muy fea para dentro del Drupal. Nosotros hemos hecho eso en esta arquitectura híbrida, está un poco más bonita, hay archivos acá CSS como parte de mi JavaScript, pero yo necesitaba interactuar o comunicar este componente JavaScript con mi sitio de Drupal, ¿sí? E basicamente, o que eu he hecho? Eu criei acá um formulário em Drupal ou no Web Forms e a mim me gostaria que todas as vezes que alguém iba a fazer um clique acá para fazer o download desse documento, que aquele formulário de Web Forms iba a apresentar-se para que eu pueda como saber quem está fazendo o download, ¿sí? E basicamente, isso é que logramos acá. Entonces, básicamente yo tengo un web form en Drupal que es bastante sencillo, ahí solamente hay nombre y correo, y una vez que yo hago un clic en este botón de download, yo voy a llamar a través de JavaScript como este web forms, y de ahí, bueno, este es mi nombre, este es mi correo, yo voy a aceptar como compartir mis informaciones, y de ahí yo soy como redireccionado para este contenido, para este documento que está en mi sitio Drupal, ¿sí? Entonces, eso es algo bastante interesante, porque mismo que yo tenga este escenario híbrido, yo tengo cosas apartadas, mi sitio web, mis componentes JavaScript, ellos pueden hablar entre ellos, ¿sí? Entonces, hay esta integración, y puede ser una integración más sencilla o una integración quizás un poco más robusta, no voy a llamar de compleja, pero más robusta, ¿sí? Y básicamente acá solo para que puedan ver, entonces, mirando acá para el Web Forms, básicamente que yo tengo acá es este Web Form de contactos, ¿sí? Entonces, como resultado yo debo tener este usuario acá que yo acabo de llenar. Entonces, es hoy, noviembre 5. Entonces, yo tengo también esta relación entre los dos arquitecturas, los dos componentes, como quieran llamar, ¿sí? Entonces, eso también es bastante interesante. Bueno, y de ahí solamente para comentar, tenemos, es decir, que en Laika tenemos como clientes de todos los tipos, los CMS monolíticos, tradicionales, los espaguetis, tenemos las lasañas, los CMS como híbridos y también los headless, ¿sí? Y de ahí va a depender mucho de qué los clientes necesitan y cómo podemos lograr. Eso yo estoy usando ejemplo como Laika. Bueno, yo trabajo acá, es donde yo veo todos los días, pero obviamente en otras soluciones también de cloud, en Amazon, por ejemplo. Pero tenemos ahí casos donde los clientes están alojados en un Laika Cloud, ¿sí? Y juntamente de Laika Cloud, nosotros en Laika tenemos también, podemos también hacer alojamiento de Node.js. Entonces, hay una empresa de media acá en el sur de Brasil que se llama NSC, yo creo que la más grande del sur de Brasil, que ellos tienen como su CMS con nosotros todos los contenidos en Drupal, donde los periodistas crean nuevos artículos, nuevos contenidos, y también tienen su sitio, que yo creo que está en Angular, si no estoy equivocado, en un Node.js que también está alojado con nosotros, ¿sí? Entonces, eso también podemos lograr.
Y bueno, como nosotros vimos, hay casos donde el cliente tiene este escenario híbrido, que es el caso de Singer, por ejemplo, donde el sitio está en Akia Cloud y también se puede usar, por ejemplo, el Site Studio, ¿sí? Para como manejar de la manera que nosotros vimos ahora. Y obviamente el escenario como 100% headless, que es el caso del metro de Nueva York, donde hay el sitio en Drupal acá, y obviamente estos contenidos en Drupal se exponen a través de microservicios, de apps para otras aplicaciones, que también es el caso de Natura, del sitio de Natura acá en Brasil. Ellos tienen un commerce y dentro del commerce yo creo que está hecho en Angular, y todos los contenidos como campañas y otras cosas así está en Acquia, pero todo el front-end está hecho en Angular, ¿sí? Entonces hay un par de posibilidades de arquitecturas, de alternativas que se puede lograr con Drupal, y obviamente estamos ahí soportando a algunos clientes en Acquia para también que se pueda manejar eso de una manera única, y con obviamente el soporte como todo centralizado solamente en un mismo SLA, un mismo ANS, un acuerdo de nivel de servicio, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Perdónenme por mi portuñol acá, pero yo espero que han podido como entender cómo funciona, cómo hemos logrado esa arquitectura híbrida. Y bueno, tenemos ahí algunos minutitos, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren pueden como abrir su micrófono o si quieren hacer una pregunta en el chat, como estoy aquí para ustedes. Estaba en mute. Bueno, yo creo que no. Sin embargo, cualquier duda que ustedes tengan, si quieren como preguntarme alguna cosa, estoy a disposición. Déjame poner mi correo acá. Leonardo, es bastante sencillo. leonardo.dasilva.acca.com. Y bueno, pueden encontrarme en LinkedIn también, Leonardo da Silva, y de ahí si quieren hacer algunas preguntas o si quieren conectar, yo estoy a disposición de ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes o buenos días también. Un buen viernes. Hasta luego, chao. Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. Mi nombre es Solimar Vargas y hoy te quiero hablar de WeKnow. Somos una empresa que tiene su base en Costa Rica y trabajamos con desarrolladores distribuidos alrededor de Latinoamérica. Nuestro core de negocio es Drupal y nos gusta el trabajo remoto, la posibilidad de explorar permanentemente lugares y de que te puedas mover como profesional continuamente como un nómada y cumpliendo tu trabajo como buen profesional. Actualmente tenemos diferentes búsquedas abiertas, así que esperamos por ti y porque te vengas a sumar a este gran equipo. WeKnow, una empresa para que todos podamos construirnos juntos y seguir siendo quienes deseamos ser como personas en el lugar donde elijamos estar. We wish we could be there in person this year for this amazing and awesome Drupal camp. Because we're missing out on talking to everyone face to face, we want to share a little bit about our passion for Drupal at Phase 2 and how, in partnership with WeKnow, we make influential digital products that have a global reach. Ask folks at the booth for more information on how we can work together in the future. Thanks for coming by. I am an enormous fan of Drupal the technology, but I think the thing that I owe most to being here right now, talking to you,
is this group of people, truly this community of wonderful, welcoming, warm, brilliant human beings. And I can remember very clearly the moment where I realized that this is what I want to do with my life. That's a big moment, and it was at a DrupalCon. And so I hope that maybe for one of you out there who are thinking about doing this or thinking about whether or not you can be a developer, give yourself a shot. Phase2 y WeKnow han fortalecido su alianza en los últimos años. Juntos, traemos proyectos innovadores y de impacto a desarrolladores fuera de los Estados Unidos. Desarrolladores en Costa Rica y muchos otros países, desde México hasta Argentina. Gracias a esta profunda relación, sumarse a nuestro equipo te brinda una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades y ejecutar proyectos de gran visibilidad y profundo significado. I've been a part of Phase 2 for 12 years, and one thing I'd love to share with you is that one of Phase 2's core values is to share knowledge openly. And this is always aligned with the spirit of contribution found in the Drupal community. Now, when someone thinks of Drupal, they immediately think of the wealth of contributed modules and solutions it has to offer. But the real source of Drupal's staying power has always been the community. Drupal is powered by people all over the globe, including many contributions made by the people here at Phase 2. For 2 decades, Phase 2 and Drupal have grown and evolved together. In the early days, Drupal and Phase 2 found a way to work with nonprofit organizations, local communities, and even charitable activism. It was a way to bring people with a common goal and purpose together. Now, as Drupal grew into a true enterprise platform solution, it really never forgot its roots in that early spirit of contribution. And neither have we here at Phase 2. From hosting Drupal meetups, speaking at DrupalCons and camps all over the globe, writing blog posts of solutions to complicated problems, contributing core patches and new modules. We relish the opportunity to give back to a community that has given so much to others. Drupal is a big part of what we do here at Phase 2, and we value the collaboration and sense of community that is part of Drupal's identity. Drupal in Phase 2 recognize the importance of contributing back to all the communities that we know and love. Mentorship, guidance, code contributions, sharing ideas. These are just some of the ways how tech unites us and helps us to come together as one big community. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr.